ha partido a morar con el Señor uno de los líderes políticos más grandes y más importantes que ha dado Puerto Rico en su historia, don Carlos Romero Barceló. Que en paz descanse. Nació en San Juan el 4 de septiembre de 1932. Murió la noche del 2 de mayo del año 2021 a los 88 años de edad. Descendiente de una familia de figuras políticas sobresalientes, su abuelo materno, Antonio R. Barceló, fue el primer presidente del Senado de Puerto Rico. Su mamá, doña Josefina, se convirtió en la década de los 40 en la primera mujer latinoamericana en presidir un partido político de importancia, el desaparecido Partido Liberal. Y su padre fue ingeniero, abogado y uno de los jueces superiores más respetados de su época. Concluidos sus estudios en escuelas privadas de San Juan, ingresó en la Universidad de Yale en el año 1949, graduándose al cabo de 4 años con una concentración en ciencias políticas y economía. Mientras estudiaba, contribuyó a sufragar los costos de su educación trabajando. En 1956 obtuvo un grado de leyes de la Universidad de Puerto Rico y ese mismo año fue admitido al Colegio de Abogados. Luego contrajo matrimonio con doña Kate, quien se ganó el corazón de los puertorriqueños como primera dama. Don Carlos y su esposa procrearon 3 hijos y una hija: Carlos, Andrés, Juan Carlos y Melinda. Esta le siguió los pasos a don Carlos Romero Barceló en la política. Su lucha tenaz e incesante por lograr el trato igualitario para los puertorriqueños en Estados Unidos, al que tenemos derecho como parte de esa nación que somos, le llevó a escribir el libro La estadidad es para los pobres, donde recalca en forma simple y directa los elementos básicos de orgullo puertorriqueño sobre los cuales edificar una prosperidad estable para Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos de América. Don Carlos fue un líder clave en la formación de la nueva Coalición Pro Estadidad. En el 1967 reemplazó al Partido Pro Estadidad, identificado hasta entonces únicamente como el Partido Republicano. El Partido Nuevo Progresista no estableció relación formal alguna con los partidos demócrata y republicano nacionales y sus miembros quedaron libres para asociarse con el Partido Nacional de su preferencia. La carrera política de don Carlos Romero Barceló, que fue el demócrata electo a nivel nacional de más alto rango en Puerto Rico, coincidió con la ascendencia del sentimiento proestadidad en la isla. Su primera elección como alcalde de San Juan, en el año 1968, puso final a casi 30 años de dominación política del Partido del Estado Libre Asociado en la capital. Ese mismo año, don Luis A. Ferré fue electo primer gobernador estadista de Puerto Rico. Como alcalde de San Juan, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, don Carlos se propuso modernizar y mejorar el gobierno municipal. Tan pronto asumió, el pueblo inició la renovación del sistema burocrático existente e introdujo nuevos métodos adquiridos, muchos de ellos de su asociación con la Liga Nacional de Ciudades y la Conferencia Nacional de Alcaldes de Estados Unidos. En 1972 fue reelegido como alcalde, consolidando en su segundo cuatrienio los logros de su primer término, mientras dedicaba los fines de semana y días feriados a reorganizar y revitalizar el Partido Nuevo Progresista, cuya presidencia asumió en el año 1974. Un año más tarde, en el 1975, don Carlos se convirtió en el presidente de la Liga Nacional de Ciudades, donde fue portavoz principal
de más de 15.000 gobiernos municipales de Estados Unidos, abriendo así las puertas para fortalecer el liderato hispano a nivel nacional. El 2 de noviembre de 1976, Don Carlos se convirtió en el quinto gobernador de Puerto Rico en ocupar la fortaleza, la mansión ejecutiva más antigua del Nuevo Mundo. Cumpliendo con una promesa de campaña, Don Carlos concentró sus esfuerzos en revitalizar la economía y construir infraestructura sólida, mejorando considerablemente hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas. Fue el primer gobernador de Puerto Rico en abogar activamente y tener éxito en Washington para que se incluyera a los trabajadores puertorriqueños en la protección del salario mínimo federal. Como miembro de la Asociación Nacional de Gobernadores, estableció una amistad con su antiguo compañero y expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, al igual que sus compañeros alcaldes que distinguieron a Don Carlos como un gran líder. Los miembros de la Asociación Sureña de Gobernadores decidieron escogerlo para presidir esa prestigiosa organización. En 1985, al concluir su segundo término en la gobernación, regresó a la práctica de su profesión como abogado, manteniéndose siempre activo en círculos políticos de la isla y de Estados Unidos. En 1986, Don Carlos ocupó la silla senatorial por el distrito número 2 de Bayamón. En 1988 concluyó su término y continuó en la lucha por el Partido Nuevo Progresista. En 1989 es electo nuevamente presidente del Partido Nuevo Progresista cuando el entonces George Bush pidió ir al Congreso a patrocinar un referéndum sobre el estatus de Puerto Rico. Entre 1989 y 1991 dirigió la delegación ante el Congreso mientras se consideraba la legislación del referéndum. En 1991, el Partido Nuevo Progresista elige al doctor Pedro Rosselló como presidente y candidato a gobernador, y este seleccionó a Don Carlos como su compañero de papeleta para las elecciones del 92. Con el triunfo del Partido Nuevo Progresista, se convierte en comisionado residente en Washington. A su llegada a Washington en 1993, logró un gran progreso para todo el pueblo de Puerto Rico, incluyendo el aumento más dramático en las asignaciones de fondos federales a la isla. En las elecciones de 1996, el Partido Nuevo Progresista obtuvo una victoria sin precedentes, logrando obtener por primera vez en la historia sobre 1 millón de votos. Pedro Rosselló y Don Carlos Romero Barceló revalidaron para un segundo término. Don Carlos regresó a Washington. En el 2000 regresa a la práctica privada como corredor de bienes raíces y nuevamente a ejercer su profesión como abogado, pero siempre manteniéndose activo en todas las actividades políticas del Partido Nuevo Progresista. Don Carlos luchó sin descanso, sin dar tregua, por lograr la igualdad para los puertorriqueños. Él no aceptó que siendo ciudadanos americanos no disfrutemos de la participación plena de la democracia en que vivimos. Y hemos perdido, el pueblo de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, a un gran líder, a Don Carlos Romero Barceló. Murió la noche del 2 de mayo del año 2021 a los 88 años de edad.